Buenos días compañeros, buenos días cátedra presente. Hoy haremos una comparativa entre dos ciudades, Lyon y Cusco. Iniciaremos con las actividades secundarias y terciarias. A partir de esta comparativa podremos comprender cómo cada ciudad ha aprovechado sus recursos naturales, culturales e históricos para impulsar su economía. Bueno, por la parte de las actividades secundarias en Cusco, vemos que predomina más que todo el ámbito de la transformación, como vendría a ser la alfarería, la industria textil y la agroindustria. Por el lado de Lyon, esta está abocada más que todo en el sector de la medicina y la tecnología. Entre ellas podríamos destacar la industria farmacéutica. En las actividades terciarias, en la parte de Cusco, esta es muy importante ya que este mueve su economía, más que todo que la mayoría de pobladores son comerciantes. Por la parte de Lyon, esta más que todo se aboca más que todo en las líneas de ferroviales, no, en las líneas de comercio, como hoteles y restaurantes. En cuanto a relaciones de actividades económicas y ecosistemas, como sabemos, Cusco es un lugar bastante turístico y su economía está bastante conectada con los ecosistemas, ¿no? Y por la parte de Lyon, a pesar de que esta posee gran industria, este tiende a reducir un poco sus efectos, ¿no?, de la industria, como si deben reducir los efectos del CO2 y diversos desechos. Esto vendría aplicando bastantes proyectos de sostenibilidad como una economía circular. Con respecto a lo que es el turismo como actividad terciaria predominante en ambas ciudades, como se mencionó, el turismo es bastante importante. Sin embargo, en Cusco tiene algunos obstáculos, como por ejemplo la limitada conectividad entre sus destinos y la ausencia de terminales de buses adecuados. En Lyon, por otra parte, su turismo está impulsado por su gastronomía, su patrimonio arquitectónico y su fuerte industria. Con respecto a lo que es el uso de tecnología y en las actividades productivas territorial, mientras que en Lyon está más concentrado en su agricultura periurbana, su gestión eficiente de recursos, logística y la planificación urbana. Con respecto a lo que es los retos para la planificación territorial sostenible, en Cusco la meta es poder transformar la ciudad en un espacio mucho más ordenado y planificado, mientras que en Lyon se busca crear entornos urbanos resilientes, inclusivos y respetuosos. En conclusión, a pesar de que ambas ciudades son bastante diferentes, su desarrollo territorial responde a lo que son las características y recursos de cada ciudad. Estas diferencias nos demuestran que el desarrollo de un territorio no solo depende de un único sector económico, sino de la capacidad que tiene cada ciudad para poder integrar sus recursos y adaptar sus actividades a las demandas actuales. En la siguiente lámina analizamos cómo la geografía influye en el desarrollo del transporte en las siguientes ciudades. En Cusco presenta un relieve montañoso, pendientes altas y temporadas intensas de lluvia, lo que dificulta la expansión de las vías y pone en riesgo de posibles deslizamientos. Por ello, la red vial se adapta al valle y presenta dificultad para su crecimiento. En cambio, Lyon, al estar entre dos ríos y rodeado de colinas, estos podrían representar elementos de obstáculo, pero la ciudad sabe dirigirlos e integrarlos mediante puentes, túneles y funiculares. Pasando al tema de movilidad sostenible y desafíos económicos, Cusco promueve el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que busca fortalecer el transporte público, promueve el uso de bicicletas y busca mejorar los espacios de los peatones. En cambio, Lyon prioriza el transporte público y la movilidad activa. Cuenta con una extensa red de metro, tranvía y ciclovías. Entrando al tema de medios de transportes urbanos predominantes, Cusco depende bastante de los buses, de los taxis y de las carreteras que conectan la ciudad con zonas rurales y otros centros poblados. Por otra parte, Lyon cuenta con un gran sistema de transporte multimodal, que está conformado por metro, tranvías, autobuses, trolebuses y funiculares. Y yendo al tema de infraestructura y accesibilidad urbana, podemos ver que en Cusco se combinan redes viales, ferroviarias y de transporte aéreo, y que su accesibilidad está determinada por su geografía y la estrechez de sus calles. Lyon, por su parte, cuenta con una de las mejores redes de transporte de toda Europa, conocida como el TCL, y ha sido galardonado con el premio de Ciudad Accesible por
la Unión Europea. Yendo al tema de la historia de las redes de transporte, en Cusco podemos dirigirnos hacia el Capañán, una red de caminos incaicos. En el siglo XIX y XX comenzó la llegada del ferrocarril y actualmente se está construyendo el aeropuerto de Chincheros. León, por su parte, siempre ha sido un centro de flujo comercial debido a su cercanía a los ríos Ródano y Saona, pero es con la revolución industrial cuando aparece el ferrocarril. En el siglo XX las líneas de metro y tranvía, por lo que actualmente León es uno de los nodos más importantes de movilidad en la región. Si vamos al tema de la IA, en Cusco esta se usa más que todo para Google Maps y para predecir accidentes por lluvia y picos de tráfico, y León ha implementado 2 vehículos Navia, los cuales son automatizados y permiten una mejor movilidad. En conclusión, podemos ver cómo la geografía influye directamente en la planificación y el desarrollo de las redes de transporte, mientras que en Cusco se adapta a la geografía y al relieve montañoso. En León, su territorio más favorable permite implementar un sistema de transporte integrado y sostenible. Bueno, para la siguiente lámina, en la siguiente lámina se nos presenta cómo se construye la identidad cultural en ambas ciudades y cómo se preserva su memoria colectiva. En narraciones geográficas, en fuentes artísticas y literarias, en Cusco tenemos la última cena de la Catedral de Cusco, donde se muestra un cuy en la mesa central. En fuentes literarias está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo, mientras que en León tenemos al Fresque de Leones y la Le Canut, que son una canción y un mural que nos presenta el pasaje histórico y vida cotidiana de las personas de León. En símbolos del territorio en arquitectura ritual, en Cusco tenemos al Templo del Sol, o también llamado Coricancha. De este parte el sistema de seques, que son líneas imaginarias que se adaptan a la topografía del lugar con la finalidad de unificar la organización política, religiosa y social del imperio. En Lyon tenemos a la Basílica de Notre Dame de Fouvier, ubicada en la cima de la colina. Esta ubicación hace alusión a la predominancia de la fe católica. Geografía y asentamiento de la cosmovisión en la trama urbana. En Lyon, su trama urbana está determinada por la posición de los ríos Saona y Ródano, y en Cusco, los incas tenían una visión sagrada del territorio, pues lo relacionaban al ciclo natural, por ello se adaptan al relieve y al sistema de caminos Capañán. En cuanto a adaptaciones arquitectónicas, un gran ejemplo en Cusco tenemos el Machu Picchu. Diseñado por los incas, estas construcciones resistían sismos y crearon canales para evacuar el agua de lluvia de forma eficiente. En cuanto a León, tenemos el Teatro Romano de Louviers. Aquí los romanos excavaron en una colina para sostener sus gradas de dicho teatro. Pasando a la ciudad como tejido de memoria viva, podemos ver que en Cusco se cimentan templos, conventos y casonas coloniales que se sientan sobre las bases de antiguos palacios y centros ceremoniales incas. En cuanto a León, se puede ver un tejido excepcional urbano donde hay convivencia de lo romano, medieval y lo contemporáneo, demostrando que ninguna cultura se antepone ante otra, sino que juntas hacen de la ciudad algo maravilloso. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, podemos ver que las casonas actualmente en Cusco están en peligro de derrumbe, mientras que en León vemos que su patrimonio a partir de tantos años aún sigue en buen estado. Concluyendo esta lámina, podemos ver que ambas ciudades predominan diferentes culturas, pero ninguna se antepone ante otra, diciendo que así que todas las culturas pueden vivir conjuntamente en armonía. Pasando a los FODAS, podemos ver que en sus fortalezas tenemos a los sectores turísticos, identidad cultural y a la amplia biodiversidad. En cuanto a debilidades, tenemos una expansión desordenada, una flora y fauna en peligro de extinción. En oportunidades, un crecimiento turístico y un ecosistema variado. En cuanto a amenazas, dependencia del turismo, sismos y sobreexplotación de recursos. En conclusión, podemos ver que este FODA ayuda a comprender las similitudes y diferencias entre las dos ciudades, permitiendo así evaluar sus capacidades internas y su entorno externo, con el fin de proponer estrategias para potenciar el desarrollo de cada ciudad. Tupananchis Camp.